Revolución Francesa. Se dio el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, con el fin de derrumbar la monarquía absolutista del momento. Esto desencadenó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y la iniciación de una nueva época llamada la época contemporánea. Promulgaba libertad y fraternidad. Divulga el conocimiento y los derechos fundamentales del hombre. Causas: absolutismo monárquico, desigualdad social, política, económica. Napoleón, genio del arte militar y estadista capaz de construir un imperio bajo patrones franceses. Fue para sus admiradores el hombre provincial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa. Dotó a su país de estructuras de poder sólidas y estables. La Ilustración fue un movimiento ideológico que se dio en París, Francia, en el siglo XVIII, en el que se implementó la razón, ya que la sociedad de la época era anticuada e ignorante. Se trabajó por medio del método científico que ya había sido planteado por Aristóteles, se abolió la servidumbre y el objetivo principal era ilustrar a la población. Los ilustrados eran autoproclamados ateos o deístas, que es una creencia de un ser supremo creador de todo lo que existe, que ordena el universo y no maneja morales ni cultos. Se dieron los salones de tertulias en los que se debatían temas intelectuales. Mercantilismo. Consistía en la acumulación de oro y piedras preciosas. Se daba la oferta y demanda en las cuales interactuaban los compradores y vendedores respectivamente. Dejar hacer, dejar pasar. Comprar mucho, vender poco. Adam Smith, padre de la economía y el capitalismo moderno, promulgaba el liberalismo económico que consistía en la libertad de compra, venta y en la ley de la oferta y demanda. En Inglaterra se dio el régimen bicameral, que consistía en dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Se promulgaba la vida, la libertad. En Francia, Charles-Louis de Montesquieu criticaba la monarquía francesa y dividió la monarquía en tres grandes ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, convirtiéndolos en los tres poderes del Estado. Voltaire generó discurso y fue un escritor y dramaturgo llamado François-Marie Auré, enemigo de la Iglesia y desacreditó a la misma. Juan Jacobo Rousseau promulgaba que el hombre es naturalmente bueno, pero el mundo lo hace malo. La especie humana está inclinada a lo malo por naturaleza, y el ciudadano debe hacer Diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, creado por Diderot y D'Alembert. Duraron 20 años aproximadamente en hacerlo. Su ideal es la educación más racionalista. El despotismo ilustrado promulgaba que todo es para el pueblo, pero sin el pueblo. Hizo reformas de justicia, de cárceles y de torturas para los presos. Sus mayores exponentes son Federico II de Rusia, José II de Austria y Carlos III, quien expulsa a los jesuitas por 100 años de su territorio. Aportes de la Ilustración: el descubrimiento de los planetas, el descubrimiento del Big Bang por Laplace, el descubrimiento del Sol como astro central, la clasificación de las plantas y la taxonomía por Linneo, taxonomía animal por Buffon, el nacimiento de la química por Lavoisier, el nacimiento de la física por Huygens, la utilización del vapor por Papini, el termómetro y el pararrayos por Benjamin Franklin, la pedagogía moderna por Pestalozzi, la música orquestal, la aparición de las óperas, la música de cámara, los avances en la literatura, especialmente en el teatro y la novela, y el surgimiento del periodismo en Londres en 1702, con el diario de circulación Daily Courant. Música instrumental. Beethoven. Transición entre música clasicista y el romanticismo. Compositor y director de orquesta. Escribía sinfonías, 9 sinfonías de Beethoven, 32 sonatas en piano, requiems para ceremonias mortuorias y sacra. Mozart, 1756 a 1791, flauta mágica, sinfonías, sonatas, bufas, un requiem. Haydn fue el más técnico, dejó manuales escritos para la educación y difusión de las sonatas, cantante, coro de la Iglesia del Pueblo, sentó la orquesta sinfónica. La pintura neoclásica toma la esencia renacentista. También se basan en la escultura antigua y usan técnica del dibujo con líneas puras. En cuanto a la literatura, resaltaron el ensayo, la lírica, la narrativa y el teatro, que se dividió en la tragedia y en la comedia. Revolución industrial. Se da la aparición de las máquinas, liberalismo económico, avances en la matemática, física y química. Aparece la industria porque contribuyó al avance. Telégrafo, cinematografía, telégrafo inalámbrico, los hertz,
Periódico Times de Londres. El Canal de Suez y el de Egipto. Motores diésel. El carro por Henry Ford. Aeroplano. Y las llantas. Socialismo científico. Se dio en 1848 por Marx y Engels. Manifiesto comunista. La riqueza es trato exclusivo del trabajo. Revolución bolchevique. Despertó la conciencia de clase. Aumento de salarios. Los autores más reconocidos de la época fueron en Alemania Goethe y Schiller, en Inglaterra Lord Byron, en Francia Lamartine y Victor Hugo, en España Becker y Zorrilla. En cuanto a la música se destacaron Chopin, Schubert, Liszt, Wagner, Verdi y Rossini. A continuación un fragmento de la canción de la más alta torre por Arthur Rimbaud. Juventud vencida por ocio y pereza, por delicadeza yo perdí mi vida. Que llegue la hora en que un alma herida de otra se enamora. Realismo. Se dio en Francia en 1840 a 1880. No les interesan los temas mitológicos, poetas malditos. El naturalismo fue un movimiento literario que representó claramente la realidad y el ser humano, determinado por avances científicos de la época. En este se dedicaron a darle explicación Artístico, literario y musical del siglo XIX. Se caracteriza por pinceladas indefinidas, el paisajismo, la influencia de la luz en los objetos. Las artes plásticas son la pintura, la escultura, la arquitectura, el grabado, cerámica, orfebrería, artesanía y pintura mural. En la pintura hay múltiples perspectivas que anulan la percepción de la perspectiva en general. La obra se hace mucho más clara al verla de lejos para el espectador. Los representantes son Cézanne, Sisley, Morisot, Monet, Pisae, Degas y Renoir. En la música, Debussy, y en la literatura, los hermanos Goncourt. En el postimpresionismo se reconstruye la forma, se utilizan colores contrastantes y se trabaja con pinceladas libres y detalles desdibujados. Los representantes son Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Henri de Toulouse-Lautrec. Fauvismo. Se da en 1905 a 1910. Es la primera expresión del siglo XX. Se caracteriza por la libertad expresiva, la eliminación del claroscuro, la inspiración africana en máscaras, animal print, tatuajes, desnudez. Hay eliminación de la perspectiva y es un arte instintivo. Su principal representante fue Matisse. El Art Nouveau, que significa arte nuevo, se dio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es un estilo sinuoso, es decir, no es simétrico. Se utilizó en la arquitectura y el diseño y en la decoración. Tuvo diferentes nombres alrededor del mundo, como en Estados Unidos Belle Époque, en España Modernismo y en Inglaterra Liberty. Expresionismo. Se da en Alemania en el siglo XX. Se caracteriza porque se contrapone al impresionismo. Se da la pérdida de la perspectiva y de la forma, expresa los pensamientos y sentimientos del artista. Algunos acontecimientos fueron el descubrimiento de los rayos X, la fisión nuclear, el psicoanálisis por Sigmund Freud, rompe con el impresionismo. Algunas de las obras famosas son El grito de Edvard Munch en 1893, El puente en 1905 y El jinete azul en 1911. El futurismo se dio en Italia en 1909. Rechaza el pasado y se considera revolucionario, novedoso y agresivo, ya que transgrede las normas. Algunos de sus representantes son Guillermo de la Torre, Juan Larrea, Carlos Oquendo, Juan Tablado, Guillermo y Heribardo Girando. Suprematismo. Fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales, fundado por Casimir Malevich. Se inició con las ideas de este pintor que promovía la abstracción geométrica y el arte abstracto, en busca de la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos. El suprematismo rechazaba el arte convencional, buscando la pura sensibilidad a través de la abstracción geométrica. El constructivismo es una teoría psicológica y pedagógica que afirma que la realidad es una construcción inventada. Se dio simultáneamente con el suprematismo, es decir, de 1913 a 1914. Afirmaba que el espacio y el tiempo son permanentes e inamovibles. Sus representantes son Punin, con críticas artísticas, los hermanos Peusner y Gao. Rayonismo. Fue un movimiento artístico creado por Mikhail Larionov en 1910. Se caracteriza por el arte abstracto, al analizar la luz en todas sus formas posibles, deforma la realidad, representa la cuarta dimensión.
El simultaneísmo se perfila hacia 1910. Tenía como fin una única preocupación, el empleo en pintura de las teorías científicas del color, concretamente la referida al contraste simultáneo de los colores. El movimiento partía de un postulado que recoge la idea de que la música y la luz se comportaban análogamente y que tenían relación con el funcionamiento del cosmos. Robert Delaunay fue el que empleó la palabra simultaneísmo para definir su forma de representación. Neoplasticismo. Es una de las formas que toma la abstracción en las primeras décadas del siglo XX. Es una doctrina estética propuesta por Mondrian en 1920. Se basa en una concepción analítica de la pintura, en la búsqueda de un arte que trascienda la realidad externa, material, reduciéndola a formas geométricas y colores puros para hacerla universal. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, Suiza. Fue propuesto por Hugo Boll, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió al rumano Tristan Tzara. Libertad y el amor. Breton. El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender el hombre en su totalidad. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. El arte cinético fue una expresión adoptada hacia 1954 para designar las creaciones artísticas fundadas en la introducción del movimiento como elemento plástico dominante en la obra. Arte óptico. Es una corriente artística abstracta que surgió en Estados Unidos en 1958. Este tipo de arte utiliza sobre todo ilusiones ópticas basada en la composición de fenómenos puramente ópticos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional. Expresionismo abstracto. Dio lugar a formas de creación desgarradas y llenas de contradicciones que parecieron dejar a un lado el goce estético. Estados Unidos y sobre todo Nueva York dominaron el panorama artístico dada la persecución de la creatividad experimental en los estados totalitarios europeos y al establecimiento allí de muchos artistas procedentes del continente como Mondrian, Ernest y Chagall. Informalismo europeo. El informalismo es un movimiento artístico que aparece a finales de los años 40 en Europa y hace referencia a un tipo de pintura abstracta, instintiva y espontánea. El arte pop es un estilo muy típico de los años 60 y 70 del siglo XX. Nació y se desarrolló primero en Estados Unidos, Nueva York fundamentalmente, pero pasó a Europa Occidental. El pop es toda una cultura de esa época ligada a los medios de comunicación de masas, al consumo de drogas, a la música, a la vida enloquecida y desbocada, a una sociedad de consumo desaforado y a un gusto generalizado por lo inmediato y efímero. El consumismo y la imagen, reyes de nuestro tiempo, son los dueños del pop. De ahí la complicidad con el mundo de la publicidad y el cartel promocional. A los artistas pop les interesaba más vender que innovar artísticamente. El minimalismo transformó en los 60 la concepción de la relación de la obra de arte con el espacio presupuesta por la escultura de la vanguardia clásica. Se producen cambios en los espacios expositivos, en los que ahora predominan paredes blancas, desnudas y grandes salas, dado el gran tamaño de los objetos minimal. Land art, tendencia de arte contemporáneo que usa los paisajes y los elementos de la naturaleza como escenario y medio para realizar obras de arte. El land art busca intervenir en el espacio de la naturaleza, pero en ningún momento quiere ni busca maltratar el espacio. Todo es con sentido artístico. Surrealismo. La rebelión y solo la rebelión es creadora de luz, y esa luz no puede tomar más que 3 caminos: la poesía, la libertad y el amor. André Breton. El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto